Gloria a Dios. Entonces, esta es la parte número 2 de esta cápsula de hoy que se llama No hables tus propias palabras. Y yo quiero expandir sobre las escrituras. En Isaías 55:11, el Padre dijo que su palabra que sale de su boca no regresa a él vacía, sino que hace lo que él quiere y es prosperar en aquello para lo cual él le envió. Entonces, tú tienes que saber, es imperativo, es importantísimo para ti como creyente, que esta palabra es la voluntad de Dios. Aquí lo dice, mi palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero. Observa, hace lo que yo quiero. Este es Jehová hablando. Hace lo que yo quiero. Nota que su palabra revela su voluntad y es prosperada en aquello para que la envié. O sea, que si la palabra dice que por su llaga tú fuiste sanado, eso tiene que suceder si tú en tu vida, si tú aprendes a recibirlo por la fe. Si la Biblia dice que Jesús se hizo pobre para que tú seas rico, y lo dice, pues entonces riqueza tiene que aparecer para ti cuando tú operas por la fe en la palabra de Dios, porque Dios vigila su palabra para cumplirla. Aquí está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es un misterio. Dios habló. La voluntad de Dios es la palabra de Dios. Y si algo no está declarado en la palabra de Dios, entonces no se sabe. Y por lo tanto, como no se sabe, tú no puedes ejercer fe en algo que tú no sabes, porque la fe se basa en la palabra. Mucha gente no entiende que Dios es un Dios de palabra. Y Él quiere que tú y yo seamos también cristianos de palabra. Y créeme, eso requiere uno entregarse a Dios de verdad y abandonar sus propias palabras. En Deuteronomio 8:3, como ya leí en la cápsula número 1, Dios reveló que la palabra de Dios es tu alimento espiritual. Tú eres un espíritu, tú necesitas comer alimento espiritual y ese alimento es la palabra de Dios. Y esa palabra, cuando tú la pones en tus ojos y la pones en tus oídos y la pones en tu boca y la mantienes ahí, la palabra de Dios, la Biblia, las palabras de Jesús entran en tu mente y alimentan tu alma, tu mente, tu voluntad, tus emociones son sanadas con la palabra de Dios y son renovadas con la palabra de Dios. Pero si tú sigues mirando, oyendo y hablando y meditando la palabra de Dios, que es la Biblia, que son las palabras de Jesús, esa palabra va a entrar en tu espíritu y va a generar, si tú eres un hijo de Dios, va a generar en ti una cosa, una fuerza poderosa que se llama la fe en Dios. Y esa fe, cuando tú la liberas mediante la palabra hablada, mediante oraciones y confesiones, de acuerdo con las especificaciones que dio Jesús en Marcos 11:23. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y en Marcos 11:24, por tanto te digo que todo por lo cual oras y pides, cree que ya lo has recibido. Cuando ores, cree que ya lo has recibido, dice Marcos 11:24, y eso vendrá a ti. Y en la Reina Valera de 1960 dice, cree que lo recibiréis. Pero eso está mal traducido. Es cree que ya lo has recibido, como dice la versión de las Américas. O cree que lo recibes cuando oras. Es en presente. Es en hoy. Entonces, siguiendo con la cápsula de hoy, el Salmo 107:20, ya yo leí que dice que Él envió su palabra y te sanó. Él te dio su palabra. Y en 2 Timoteo 3:15, el apóstol Pablo dijo que toda la escritura fue dada por inspiración de Dios. Toda. Y es útil cada palabra que aparece en la Biblia, cada beneficio, cada ventaja, cada favor, cada cosa que Dios hizo por alguien, cada palabra que Dios hizo, todo lo que Dios ha dicho y ha hecho
es propiedad de su familia, de sus hijos mediante la fe en Cristo Jesús. Y es útil para enseñarte, para corregirte, para instruirte, para capacitarte, para que tú sepas qué hacer cuando te enfrentes con los demonios, para que sepas qué hacer con tu dinero, para que sepas qué hacer con las batallas que tú vas a enfrentar y estás enfrentando en la vida, para que sepas cómo hablar con Dios, cómo adorar a Dios, cómo dirigirte a Dios. Dios es un espíritu y Dios solamente opera por la fe. Y hay que hablar con Él de acuerdo con sus palabras y con su protocolo y con lo que a Él le agrada. Si no, he's not going to be happy. Entonces, lo grande de esto que yo quiero llegar es a Juan 17:17, donde Cristo hablando dijo, yo les he dado tu palabra. Tú ves, Jesús dijo en Juan 17:17, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Juan 17:14, perdón. Jesús hablando, yo les he dado tu palabra. Y recuerda que las palabras que Jesús habló en Juan 14:14, él dijo esto. Juan 14:14, y lo voy a leer. Él dijo, Juan 14:10, lo voy a leer. Él dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Jesús habló las palabras del Padre y él no habló sus propias palabras y el Padre hizo las obras. El Padre respaldó sus palabras. Jesús le habló al viento y el Padre dominó el viento. Jesús le habló a Lázaro y el Padre sacó a Lázaro, Jesús, de la tumba. Jesús le habló a los demonios y el Padre hizo que los demonios salieran. Nota, las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Tú ves, obviamente Dios el Padre estaba en el cielo, pero Él estaba en Jesús mediante el Espíritu. Y así es exactamente como Él está en mí y está en ti ahora. El Padre que mora en mí es el que hace las obras. Nota la conexión. Tú hablas las palabras de Jesús. Él te las dio. Ya lo leí. Juan 17. Lo voy a leer otra vez. Juan 17. Aquí está. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra. Ahora recuerda que Jesús no hace acepción de personas. ¿Ok? Recuerda que si tú eres cristiano, tú eres uno con Jesús. Recuerda que tú eres parte del cuerpo de Jesús y lo que le toca a la cabeza, le toca al cuerpo. Lo que corre por la cabeza, corre por el cuerpo. Y Jesús está sentado a la derecha del Padre y Jesús tiene un pacto de sangre con su propia sangre sellado con el Padre. Y Jesús habló solamente las palabras del Padre cuando estuvo aquí en la tierra y Él luego te dio sus palabras a ti para que tú las hables. Es importante que tú entiendas que cuando tú abandonas tus propias palabras, tú vas a hablar solamente las palabras de Jesús. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Y en Juan 17:17, Él dice, orándole al Padre, antes de Él ir a la cruz, santifícalos en tu verdad. Gloria a Dios. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tú ves, Jesús quiere que tú seas santificado, separado por su palabra, que tú solamente hables su palabra, creas su palabra, camine por su palabra y que no hables tus propias palabras, sino las palabras del Padre, porque así es como único tú puedes obtener que el favor de Dios opere en tu vida con fuerza. Cuando tú hablas la palabra de Jesús en fe y las hablas todo el tiempo, y la cree y la recibe y la declara, y la cree y la recibe y la declara sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu economía, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu trabajo, sobre tu levantarte, sobre tu acostarte, sobre tu sueño, sobre el diablo,
sobre los demonios, sobre todo lo que tenga que ver contigo. Cuando tú declaras las palabras de Jesús, entonces el Padre que mora en ti tiene que hacer las obras si tú no abandonas la palabra. Y esto no tiene nada que ver con lo que tú sientes, ni con emociones, ni con cómo se siente tu cuerpo. Esto no tiene nada que ver con la carne. La fe no tiene nada que ver ni con lo que tu cuerpo siente hoy, ni con emociones, ni con si tú entiendes o no entiendes, si con lógica o no lógica. No tiene nada, absolutamente nada que ver. La fe se basa solamente en creer y hablar y hacer lo que dice la palabra de Dios. Y las emociones y los sentimientos y las sensaciones, todo eso pertenece a la vieja creación. Y no tiene nada que ver con si la palabra de Dios es verdad o si Dios la respalda. Dios respalda su palabra, no importa cómo yo me sienta. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Entonces, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Juan 17, 14. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santificado significa ser separado. La palabra santificar significa separar. Tú ves, separar algo. En el tabernáculo, cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera los utensilios del tabernáculo, él tenía que luego santificarlos, separarlos, ungirlos con aceite, que simboliza al Espíritu Santo, y separarlos solamente para uso de Dios. Y eso es exactamente lo que Jesús quiere que pase contigo. Que tú aprendas a que tu vida tiene que ser santificada con su palabra. Todas tus palabras, todas tus posesiones, todo lo que tú tienes, todo lo que tú haces, todo lo que tú posees, todo lo que tú compras, todo lo que entra en tu casa, tiene que ser separado y santificado por la palabra y para uso santo, si tú quieres que el Padre trabaje en tu vida. Entonces, esta es la parte número 2 de esta cápsula, que es extremadamente importante. Esta revelación del cielo es extremadamente importante y yo la titulé No hables tus propias palabras. Mi nombre es el pastor Edwin Fe, de la Iglesia Jesucristo Fuente de Gracia en Jamaica, New York. Vamos ahora a la parte número 3. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Thank you, Lord.